y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor,
Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Muy buenos días, hermanos. Qué maravilloso el sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros, ¿verdad? No podemos olvidar de dónde nos trajo el Señor y lo que ha hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas. Amén. Es un privilegio estar aquí con ustedes, saludarles y bendecirles en el poderoso nombre de Jesús. Yo le invito a que me acompañe, por favor, en una oración para poder dar inicio. Amén. Le invito a que incline su rostro, que cierre sus ojitos, por favor. Y le digamos al Señor: Señor, gracias por la maravillosa obra que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, oh amado Dios, que pongas en nosotros un corazón sensible para escuchar tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida cada día, Señor. Te damos gracias, Dios, porque reconocemos que tú nos amas y que te empeñas, Señor, en bendecirnos, en guiarnos, en llevarnos sostenidos de tu mano, Señor. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Perdón, hoy estoy muy llorona. Me van a disculpar. En la historia de la humanidad encontramos algunos personajes que han ejercido cierta influencia sobre algunas culturas en el mundo, tales como Buda, Mahoma, Confucio y otros que podríamos mencionar. Pero ninguno de ellos pasó de ser un hombre común, pues basó su vida y sus enseñanzas en teorías religiosas o filosóficas y no en hechos que alcanzaran dimensiones sobrenaturales. Pero hace más de 2000 años hubo un hombre llamado Jesús que logró impactar de forma sorprendente a multitudes, porque nunca nadie habló ni enseñó con la autoridad que él lo hacía. Pero no fueron sus poderosas enseñanzas las que atrajeron a miles de personas, sino fue el gran acontecimiento que él efectuó en la cruz por amor al ser humano, acto que ha trascendido a través de los siglos, porque siendo él el Hijo unigénito de Dios, fue enviado al mundo como el Cordero puro y sin mancha para entregar su vida para el perdón de todos los pecados. Y precisamente hablando de esa gran hazaña, es que me corresponde a mí compartirles el segundo tema de la serie, la cruz de Cristo, que se titula La suficiencia y la singularidad de la cruz de Cristo. Mi propósito es mostrar que el sacrificio efectuado por el Señor en el madero es no solo único sobre cualquier acto histórico que haya existido, sino también suficiente, porque Jesús y solo Él logró con su muerte y resurrección obtener la victoria sobre el pecado, la victoria definitiva. Por tanto, hermanos, usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Él compró nuestra libertad en la cruz. Él con su sangre nos dio libertad. Él con su sangre nos permitió ser libres de una vez y para siempre. Aleluya. Me propongo desarrollar 3 puntos para tratar de conseguir mi propósito. Número 1, la suficiencia de la cruz de Cristo. Número 2, la singularidad de esa cruz. Y número 3, ¿cómo puede una persona hacer vana la cruz?
Para entrar en el tema de la suficiencia, veamos primeramente lo que dice el teólogo Juan Kessler en su libro La cruz de Cristo. La suficiencia de la cruz se refiere a que ésta soluciona el problema del pecado, tanto ante Dios como ante nuestra propia vida, sin la necesidad de otras cosas, excepto, por supuesto, nuestra fe y la entrega a ella. Tal vez a usted le parezca familiar alguno de estos ejemplos, pero hay personas que sufren de fuertes migrañas y que usan un determinado medicamento para combatir ese mal. Si usted le ofrece a esta persona otra pastilla, esta persona le va a decir, no, muchas gracias, porque esa que yo tomo, con una de esas es suficiente. O supongamos que usted o un ser querido, supongamos, tiene una enfermedad terminal, pero hay una medicina que puede curar el mal. ¿Usted se arriesgaría a experimentar con otros medicamentos o haría todo lo que esté a su alcance para conseguir esa que ya ha sido comprobada y demostrada que es efectiva contra ese mal? Bueno, yo relaciono estos ejemplos con la cruz, que es el hecho central de la obra redentora de Cristo por ser suficiente y exclusiva para la redención del hombre. Amén. Por lo tanto, hermanos, no necesitamos agregarle absolutamente nada. No obstante, el ser humano tiene la tendencia de hacer insuficiente el sacrificio del Señor. Al tratar de alcanzar la justificación de sus pecados, agregando otras cosas a ese sacrificio. Este mensaje es una invitación a que conozcamos la suficiencia del sacrificio de la cruz, a vivirlo y a predicarlo. Tal vez usted se preguntará, pero ¿cómo sabemos cuando una persona le quita suficiencia al sacrificio de la cruz? Bueno, cuando pretende alcanzar el favor de Dios agregando aspectos meramente humanos al sacrificio del Señor, o cuando pretende resolver el problema del pecado y sus consecuencias por otros medios. Entonces surge otra interrogante. ¿Será posible que en la iglesia de Cristo haya personas que incurran en este error que estamos tratando? Sí, y está demostrado a través de la historia. Y voy a mencionar dos aspectos que son los más comunes. Uno de ellos es la práctica de reglas y ritos religiosos. Por ejemplo, la iglesia del primer siglo enfrentó el dilema de los judaizantes, que si bien es cierto, habían creído en Cristo, también consideraban que era necesario guardar la ley mosaica, las reglas y algunos ritos relacionados con esta para ser salvos. En la primera carta, escrita por Pablo a los Gálatas, Pablo le hace saber a la iglesia por medio de la carta que necesita tratar el asunto de algunos agitadores que se habían infiltrado en medio de los fieles. Aquellos eran creyentes judíos y aunque habían aceptado a Cristo como el Mesías, exigían la observancia de la circuncisión y de otros ritos para alcanzar la salvación. Por ello, el apóstol Pablo rechaza con vehemencia las enseñanzas de los judaizantes y exhorta fuertemente a los creyentes a que se mantengan firmes y que sigan fundamentando su fe en la obra de Cristo y no en los ritos ni en las ordenanzas de la ley. Gálatas 6:15 dice: no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva.
Y en el contexto de la carta, esta transformación es producida por la fe en la obra de Cristo, sin necesidad de mezclar la ley con la gracia, que era el problema que se estaba presentando en aquel tiempo en la iglesia de Galacia. ¿Y por qué la ley y los ritos religiosos no son suficientes para solucionar el problema del pecado? En primer lugar, porque aunque la ley es buena, nuestra naturaleza humana no se puede sujetar a ella. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en segundo lugar, aún en el caso de las personas que con integridad guardaran la ley, como en el caso del apóstol Pablo, podrían incurrir en la falta de vanagloriarse de su rectitud y convertirse en pecadores. Pablo dijo: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, oiga usted, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermano, usted puede decir conmigo: el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Eso lo dice Gálatas 6:14 en la versión Biblia Las Américas. Después de esta clara explicación, podría ser que nosotros, miembros de la comunidad de la fe, caigamos en el error de practicar ritos religiosos con la falsa creencia de ganar el favor de Dios. Sí, cuando usted y yo realicemos algunas cosas que son buenas en sí mismas, como por ejemplo el asistir a los cultos, el ofrendar, el diezmar e incluso el servir, pero los hacemos como simples ritos religiosos para acallar o para limpiar nuestra conciencia y como un simple requisito que usted debe cumplir. Debemos tener presente que ese tipo de acciones, mis hermanos, no traen salvación, solo por medio de la obra redentora de Cristo. Y el otro aspecto que es muy frecuente es la sabiduría y el conocimiento adquirido. En la primera carta a los Corintios, Pablo narra cómo estaba trabajando en medio de una cultura griega, donde el conocimiento era la clave, oigan, para resolver los problemas humanos. Pero ese conocimiento era solamente basado en el intelecto. El apóstol Pablo sabía que el problema para solucionar el pecado no podía ser por medio del intelecto, porque el intelecto, el conocimiento humano, no puede controlar los apetitos de la carne, porque lo único que vale ante tales apetitos es que una persona se identifique con Cristo y su muerte y el poder de la cruz. Amén. Es lo único que nos puede ayudar. En nuestro tiempo también la iglesia ha tenido que luchar en ese intento de no mezclar la sabiduría humana con la cruz de Cristo. Sin embargo, la obra de Dios nos trae salvación, no es producto de la inteligencia humana, porque sin reconocer el sacrificio redentor de la cruz, nadie puede ser salvo. No podemos olvidar que el conocimiento intelectual es un don de Dios, que usted y yo necesitamos desarrollar para ponerlo al servicio de la obra de Dios y de nuestro prójimo. Con esto quiero decir que la palabra no deja de lado la búsqueda del conocimiento, pero ese conocimiento debe basarse en la sabiduría de Dios. Amén. Y en el Nuevo Testamento nos dice la palabra en Colosenses 2:3 que Cristo es la sabiduría de Dios para los creyentes.
Actualmente somos testigos de un avance sin precedentes del conocimiento. La ciencia y la tecnología han alcanzado niveles sorprendentes y las diferentes áreas de la vida humana se han visto beneficiados de ese conocimiento. Sin embargo, ¿usted cree que ese conocimiento, y me refiero al intelecto, a la parte humana, y los avances tecnológicos podrán solucionar el problema del pecado y sus consecuencias? Es obvio que no, puesto que la maldad también ha alcanzado niveles alarmantes y las sociedades cada día se hunden más. Entonces volvemos al punto de origen. La obra de Cristo es la única suficiente. Concluyendo este primer punto, queda demostrado, hermanos, que ni la ley, ni los ritos religiosos, ni las reglas, ni la sabiduría y el conocimiento humano resuelven el problema del pecado. Porque solo la cruz de Cristo tiene el múltiple poder para quitar nuestra culpa ante la presencia de Dios, quitar y destruir el poder esclavizador del pecado y destruir el poder de Satanás. Eso hace la obra redentora de Cristo posible, perfecta y completa. No necesitamos nada más, solo la obra de Cristo. En el segundo punto también, con respecto a la singularidad, quiero leer lo que dice don Juan Kessler. Fue un acontecimiento único porque logró su objetivo de una vez y para siempre. ¿Y por qué es singular la cruz de Cristo? Por una maravillosa razón. Porque no hubo necesidad de repetirla, como los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. En aquella época los israelitas llevaban al sacerdote un animal puro, sin defecto, lo mejor del rebaño para ofrecerlo en sacrificio. Entonces, al sacrificar este animal, era así como el pecado era transferido al cordero inocente y luego su sangre se rociaba sobre el altar por el sacerdote como un perdón temporal para los pecados. Esto es una prueba de cómo se anunciaba el sacrificio del Cordero de Dios, cuya sangre no quita los pecados temporalmente, sino que los quita de una vez y para siempre. Aleluya. Seguidamente quiero mencionarles algunos poderosos argumentos que hacen que la cruz de Cristo sea singular, única, sin igual. Y por eso, hermanos, por eso usted y yo debemos estar plenamente convencidos del alcance que esa singularidad de la cruz de Cristo tiene sobre nuestras vidas, sin duda alguna. Uno de ellos es porque logró su maravilloso objetivo, el rescate eterno. Hebreos 9:11, para los que están anotando, no puedo leerlos todos. Se llevó a cabo una vez y para siempre. Hebreos 9:25, y sí lo voy a leer. Y no entró al santuario para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces, desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Versión Dios habla hoy. Otro argumento, tiene la capacidad de limpiar nuestra conciencia. Porque solo por medio de la sangre de Cristo
podemos ser limpios de las obras que nos conducen a la muerte para poder servir y adorar al Dios viviente. Hebreos 9:14. Otro argumento nos introduce ante la presencia de Dios, ya que mediante el Cordero inmolado se anuló todo decreto que nos separaba del Padre, porque Cristo Jesús quitó la barrera que nos impedía acercarnos al trono de la gracia. Eso lo dice Hebreos 10:9. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Otro argumento: Dios quitó la culpa que pesaba sobre nosotros, sin destruir a la humanidad. Porque pese a que usted y yo merecíamos morir por nuestros pecados, Cristo se ofreció en la cruz y dio su vida sin escatimar para el perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso, qué glorioso, qué extraordinario que el Señor haya hecho eso por todos nosotros. Amén. ¿Acaso todas estas razones, mis hermanos, no significan que la cruz de Cristo alcanzó dimensiones sobrenaturales? Y que ningún esfuerzo humano podrá superar la singularidad y la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Definitivamente sí. Por eso tenemos que darle gloria, honra, honor y alabanza al Señor. Y le invito a que le dé una ovación de aplausos, porque Él es el que merece toda nuestra gratitud. Él es el que merece que le demos la gloria, la honra, nuestra adoración, nuestra alabanza. Aleluya. Y el tercer punto: ¿cómo hace una persona van a la cruz? Bueno, para responder este punto vamos a mencionar dos aspectos que el apóstol Pablo precisamente menciona en sus epístolas. El comportamiento del creyente. Ay, 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 el comportamiento del creyente. Desde que la iglesia de Jesucristo se estableció, muchos creyentes han hecho intentos conscientes e inconscientes por hacer vana la cruz de Cristo, ya que siempre ha existido cierta inclinación en combinar la vida espiritual con el deleite de los placeres del mundo. Lo peligroso de esta conducta o práctica es que quien lleva una relación con Dios y anda desordenadamente pensando en las cosas terrenales, se constituye en enemigo de la cruz de Cristo. Pero también hay otro tipo de creyentes que son más sutiles. Estos aparentan aceptar el sacrificio de la cruz a lo externo, donde los vean, sin reconocer a lo interno que ésta sea suficiente para solucionar el problema del pecado. Por eso siempre le andan añadiendo algo a la cruz de Cristo. Y así la hacen vana, pues no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Por eso, hermanos, debemos meditar profundamente en nuestro corazón en la forma en que usted y yo nos estamos conduciendo, tanto dentro como fuera de la congregación. Porque es un hecho contundente que usted y yo debemos guardar un buen testimonio, como es digno, dice la palabra, de todo creyente. Amén. Pero también es un asunto que usted y yo debemos valorar aquí en nuestro corazón. No podemos olvidar que la cruz de Cristo nos trajo libertad, nos dio una naturaleza nueva. Fuimos hechos una nueva creación y por ello ya no somos dominados por el pecado. Y la otra situación es sobre la sabiduría. Pero esta sabiduría de la que quiero hablar es precisamente la que menciona Pablo en la primera carta a los Corintios. Es la sabiduría de palabras, de vanas filosofías, esa palabra hueca y vacía.
Todos sabemos que hemos sido llamados a predicar el evangelio. Amén. También a compartir el mensaje de salvación. Hemos sido llamados también a hablarle al mundo de aquel gran acontecimiento que sucedió allá en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Pero esta importante tarea no se puede llevar a cabo si no lo hacemos guiados por una sabiduría natural, con nuestras propias palabras salidas solo de la mente y no del corazón. Además, es necesario tener presente que con palabras humanas usted no podría llevar almas a los pies de Cristo, sino es por medio de la sabiduría de Dios, a la luz de la palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos dice qué tenemos que hacer y cómo decirlo. 1 Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Podremos nosotros entonces caer en el error de desvirtuar el mensaje del evangelio? Por supuesto que sí. Cuando adulteramos el sencillo mensaje de la cruz, envolviéndolo en la sabiduría humana, o predicamos un evangelio light que solo ofrece bendiciones, prosperidad, pero que evade el hecho de confrontar al oyente con las demandas, las fuertes demandas del mensaje de la cruz. Seamos cautelosos, hermanos, para no actuar con falta de sabiduría a la hora de llevar el mensaje de salvación. Para concluir, mis amados, hemos venido hablando de la suficiencia y la singularidad de la cruz de Cristo. Y para comprender la relevancia de ese gran evento en la historia de la iglesia cristiana, es vital que recordemos que la cruz de Cristo es suficiente, porque resuelve el problema del pecado ante Dios y ante nuestra propia vida. Por lo tanto, no debemos agregarle absolutamente nada, porque la cruz es el hecho central de la obra redentora de Cristo y es por sí suficiente y exclusiva de una vez y para siempre. Segundo, la cruz de Cristo es singular, es inigual, es exclusiva, porque fue un único acto que se hizo una vez y para siempre, porque por su naturaleza divina no fue necesario repetirla como se hacía en la época antigua con los sacrificios que se llevaban ante el sacerdote. Y si usted y yo, hermanos, no queremos hacer vana la cruz de Cristo, no actuemos guiados por los rudimentos de este mundo, sino por el Espíritu Santo que nos redarguye para no conducirnos como una persona de doble moral o una persona que tiene un doble discurso y entonces transmite un mensaje totalmente equivocado. Tengamos mucho cuidado, mis amados, amados del Señor, iglesia, con la actitud que mantenemos primeramente delante de Dios y luego delante de los hombres. Pues ninguna acción que usted y yo hagamos añadirá a lo que por sí sola ya hizo la cruz de Cristo en la iglesia y en la vida de cada creyente. Amén. Yo le invito a que por favor usted se ponga de pie.